Éxodo capítulo 17 y Números capítulo 20 nos dan una narrativa acerca de los sucesos en los cuales estuvo involucrado el pueblo de Israel en el desierto de Sin. Dice la Escritura en Números capítulo 20, verso 1, que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. El libro de Éxodo, también narrando sobre estos sucesos, dice que toda la congregación de Israel partió por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín, y no había agua para el pueblo o para que el pueblo bebiese. Números capítulo 20 narra también que allí murió María y allí fue sepultada, y el versículo 2 dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Precisamente en ese desierto fue donde Dios cancela la promesa a Moisés y Aarón de entrar a la tierra. En ese desierto muere María. Hay una profundidad impresionante en lo que Dios puede enseñarnos aquí. Lo primero que quiero señalar es cómo se ha proyectado siempre la enseñanza contra el reclamo que la congregación le hizo a Moisés. Pero vamos a colocarnos en los zapatos de la congregación. Ellos tenían sed y vinieron a reclamar al líder que los llevó a ese lugar. Mi pregunta es la siguiente: ¿reclamar porque tengo sed, porque me has traído a un desierto y no hay agua, es pecado? ¿Decirte cuál es mi necesidad es pecado? La sed era una situación real. La sed que el pueblo tenía era algo verídico. No era una murmuración, era una necesidad. Hay congregaciones que están en un estado de sed porque necesitan el fluir del agua que sale de la roca, la revelación de la roca, la revelación de la palabra. Y ellos vienen a reclamar al líder. Ellos vienen a reclamar al que tiene la autoridad, al que tiene el ministerio, al que tiene la solución, porque para eso ha sido puesto por el Señor. Como todo pastor lleva a su rebaño, a su congregación, a beber de aguas de delicados pastos. David lo dijo: Jehová mi pastor, nada me faltará, junto a agua de reposo me pastoreará. Esta gente no estaba junto a agua de reposo, esta gente estaba en un ciclo que Dios los colocó, porque según la Escritura todos los movimientos del pueblo de Israel eran dirigidos por el Señor. Por lo tanto, Moisés como líder era responsable de hablarle al pueblo y traer una solución. ¿Cuál fue el problema de Moisés? El problema de Moisés ante la crisis fue que después que explotó el problema, después que explotó la crisis, entonces fue al tabernáculo, frente al tabernáculo, a buscar la dirección del Señor. En primer lugar, Moisés tenía que estar claro que esa generación a la cual él estaba pastoreando y siendo como líder, él sabía muy bien que los patrones conductuales de esa generación eran de personas que se quejaban, de personas que murmuraban, de personas que eran rebeldes, de personas que eran contumaces, de personas que según la Biblia su espíritu no era fiel para con Dios. Conociendo el contexto conductual de esa congregación que él estaba pastoreando, creo yo que antes de Moisés llevarla a ese desierto que había sido revelado por el Señor, porque Dios le mostraba a Moisés los ciclos donde el campamento iba a ser dirigido y donde iba a acampar. Moisés tenía que haber hecho un análisis contextual del lugar
Y sabiendo que era una congregación que en las crisis iba a traer problemas, lo primero que tenía que haber hecho Moisés era ir con Aarón al tabernáculo y preguntarle a Dios: tú conoces el espíritu de este pueblo, me estás guiando a llevar a este pueblo a este desierto donde no hay agua. Indudablemente ellos van a protestar. ¿Qué es lo que hago? Pero Moisés no lo hizo después de la crisis. Si sabes los patrones conductuales de las personas, si conoces cómo reaccionan ante las crisis, cuando veas que estás en un contexto que puede traer un catalizante de problemas, de conflicto, no esperes que el problema explote. Antes ve a la presencia del Señor, ruega en misericordia delante de la presencia del Señor, ruega por compasión delante de la presencia del Señor y pídele a Dios que te dé las posibles soluciones a las crisis que van a venir. Pero Moisés dejó esto para el final y él sabía quiénes eran esa gente y él conocía a ese pueblo. Y el pueblo, cuando viene a reclamar algo que era una necesidad. El líder tiene que saber cuáles son las necesidades que va a enfrentar el pueblo en un medio específico. Como la congregación sabe en este 2021 cuáles son sus necesidades. Y necesita agua. Necesita el agua para saciar sus preguntas, para saciar sus inquietudes en este tiempo contextual en el cual estamos. Estamos en un tiempo de desierto que la gente necesita agua de la roca, necesita palabras conforme al Espíritu. Necesita palabras conforme a la que enseña el Espíritu, no palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostraciones del Espíritu y de poder. Palabras que revelan la mente de Dios. Eso es lo que estaba buscando el pueblo de Israel. Ellos no estaban murmurando, ellos estaban pidiéndole a su líder: mira, tú nos trajiste a este punto, pero fíjate que cuando este pueblo habla con Moisés, mire lo que el pueblo le está diciendo a Moisés. Número 1, tenemos sed, danos agua, tú eres el líder, tú eres el pastor. Tener sed y reclamar que necesitaban no es pecado. Decirle a Moisés su estado de necesidad no es rebelión, era real. E inclusive cuando el pueblo viene delante de Moisés, mira lo que le está diciendo. ¿Por qué hiciste venir? Verso número 4, número 20. Versículo 4 del libro número 20. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos nosotros y nuestras bestias? El pueblo no le está diciendo a Moisés: ¿por qué Jehová nos trajo a morirnos? No, el pueblo le dice a Moisés: ¿por qué tú trajiste la congregación de Jehová? No es tu congregación, la congregación de Jehová a este punto y no tienes una solución. Mire, esto está muy profundo. Ellos no le dicen a Moisés: ¿por qué Jehová nos está matando de sed? Ellos le dicen: esta es la congregación de Jehová y tú nos has traído a este desierto porque tú dices que dice Dios que tenemos que estar aquí. Tenemos sed, resuelve este problema. No eres el pastor, no eres el líder. Resuélvelo. Pero Moisés, cuando llega a Dios, le dice, Éxodo 17:4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Dice la Escritura que entonces Dios le da una orientación
a Moisés. Pienso que Moisés, antes de esta crisis, tenía que haber ido primero al tabernáculo y decirle: esto es un desierto y esta gente se va a rebelar. Necesito que me diga cuando venga la crisis qué es lo que tengo que hacer. Esperó que la crisis explotara para venir a la presencia de Dios a tratar de solucionar el problema. Y fíjese cómo miró esto tan profundo, que mire la respuesta que le da el Señor. El Señor no le dice: sí, yo sé que son contumaces y rebeldes. No. El Señor, cuando escucha a Moisés, le da una respuesta, ¿no? Este desierto tiene agua en la roca. Esto tenía que haberme preguntado. Tenías tú, como líder, que haberme preguntado antes de la crisis. Y Dios, conociendo el movimiento y la respuesta de Moisés y conociendo la necesidad del pueblo que tenían sed, Dios le dice: no, ahí en la peña está la solución, háblale y va a fluir. Sin embargo, mira la reacción de Moisés de golpear con ira 2 veces la roca. ¿Qué le costó? No entró a la tierra prometida. Qué profundidad de las verdades de Dios. El desierto sin agua, que aparentemente no tiene agua, sí tiene agua. Dios hace las cosas correctamente. El desierto que Dios te introduce en tu medio no mata, no destruye, tiene agua. Pero ese desierto puede cancelar promesas también si no somos obedientes a Dios. Dios prueba en los desiertos. Dios declara en los desiertos qué es lo que hay dentro de nosotros. Eso que Dios le dijo a Moisés: lo voy a llevar por el desierto para saber lo que hay en su corazón, también fue para Moisés. Porque ahí en el desierto salió la ira de Moisés golpeando la roca y desobedeciendo, y le costó no entrar a la tierra. Moisés se equivocó en el tiempo de un líder en venir a buscar la dirección de Dios. Eso es lo que dice el versículo 6. Dice que cuando empieza la crisis, fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Para este desierto del 2021, la peña quiere dar agua. Lo que necesita es gente que se pare frente a la peña y le hable. Necesitamos no solamente la tabla, la roca que está escrita con las escrituras. Necesitamos el espíritu de esa palabra. Lo que salió de esa roca fue el agua. Necesitamos esa esencia de revelación como venía Pablo. Sabiduría en el espíritu, conocimiento del espíritu. No estoy hablando de inventos doctrinales. Estoy hablando que necesitamos en este desierto, necesitamos gente que sean capaces de saciar la sed del pueblo. El pueblo tiene sed. Esto no es cataclismo. Las iglesias se están vaciando y se está aumentando la apatía de la gente en buscar a Dios. Y no podemos culpar al pueblo como Moisés, que son rebeldes. No. Es que te llamé, te capacité, te instruí y te di ministerio y te otorgué lo suficiente para que hagas sacar agua de la roca. Pero estás esperando que las crisis exploten, que los problemas exploten, para entonces venir a mi presencia humillado y quebrantado a que yo te ayude. Entonces, ¿para qué te llamé?
¿Para qué te instruí? ¿Para qué te capacité? ¿Para qué te di los dones, los talentos, las capacidades, las operaciones en el Espíritu? ¿Para qué te la entregué? Es tiempo que nosotros nos demos cuenta que en este desierto necesitamos el cumplimiento del libro de Efesios, para que Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que nos lleve a esas profundidades del Espíritu, de la palabra, en el Espíritu que necesitamos nosotros para saciar una sed en crisis como esta.